Hola, soy Mr. Niebla y estoy aquí para traerte un momento de tranquilidad. Sé que este video será tu mejor aliado para relajarte y encontrar paz. Así que antes de empezar, te invito a dejar un like y suscribirte al canal. Cuéntame, ¿desde qué parte del mundo me estás viendo y a qué hora disfrutas de estos relatos? Ponte cómodo y déjate llevar por la calma. Carlos Hernández había viajado a la Ciudad de México por trabajo. Era un hombre que rara vez se desviaba de su rutina diaria, pero debido a las demandas laborales, decidió aceptar una invitación para asistir a una importante conferencia. Como parte de los arreglos, la empresa le reservó una habitación en el renombrado Hotel México, un elegante y lujoso establecimiento ubicado en el centro histórico de la ciudad. Desde el momento en que Carlos llegó, notó algo extraño en el ambiente. El hotel era impresionante con su arquitectura antigua, pero había una presencia pesada en el aire. Las paredes de la entrada, decoradas con hermosos tapices, eran majestuosas, pero el ambiente se sentía denso, con algo indefinido, algo inquietante. Aún así, siendo profesional, Carlos se obligó a ignorar esa sensación y se dirigió hacia el elevador, listo para descansar antes de la conferencia del día siguiente. Su habitación estaba en el tercer piso, y mientras caminaba por el pasillo, notó que las luces parpadeaban tenuemente. El corredor estaba vacío, con solo la puerta de su habitación a la vista, marcada con el número 312. Al entrar, el aire frío del acondicionador lo golpeó, pero no fue el frío lo que lo inquietó, sino la persistente quietud que lo rodeaba. La habitación, aunque lujosa, tenía un aire de abandono. Las paredes de color beige y las cortinas de terciopelo rojo parecían pertenecer a otra época, y la gran cama, con su edredón de seda, parecía casi demasiado grande para el espacio. Los muebles eran antiguos, y la suave luz de la lámpara de escritorio apenas iluminaba el área. Carlos dejó su maleta en el suelo y se dirigió al baño para relajarse después de un largo día de viaje. Al entrar a la ducha, el agua caliente ayudó a relajar sus músculos, pero no podía sacudirse la sensación de aislamiento que se apoderaba de él. Por un breve momento, volvió a sentir esa sensación de estar en un lugar desconocido, pero rápidamente lo desechó. Es solo cansancio, pensó. Terminó su ducha, se vistió y, después de echar un vistazo rápido al reloj, decidió servirse una copa de vino para relajarse un poco más. Sin embargo, mientras se acomodaba en el sillón, ocurrió algo extraño. Un sonido suave, casi imperceptible, comenzó a resonar desde la pared detrás de él. Al principio, pensó que era el sonido del aire acondicionado o algún ruido mecánico del hotel, pero al escuchar con más atención, se dio cuenta de que el sonido provenía del interior de la pared. Era como si algo se estuviera moviendo detrás de ella. Carlos, una mezcla de curiosidad e inquietud, se levantó y se acercó a la pared, tratando de escuchar con más atención. El sonido se detuvo. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que lo escuchara de nuevo, un suave arrastre, como si alguien caminara o deslizara algo dentro de la estructura del hotel. Nervioso, pero decidido a no dejar que el pánico se apoderara de él, Carlos trató de racionalizarlo. Tal vez era el sistema de tuberías o un simple fallo del aire acondicionado. No es nada de qué preocuparse, se dijo a sí mismo. Al día siguiente, tras una larga jornada en la conferencia, Carlos regresó a su habitación. Notó que el ambiente era tan sombrío como antes, pero estaba demasiado cansado para darle importancia. Se desvistió, se metió en la cama y apagó las luces. La quietud de la habitación lo envolvió, y en su mente seguía resonando el extraño sonido de la noche anterior. Poco a poco, cerró los ojos y cayó en un sueño profundo. Sin embargo, en medio de la noche, Carlos se despertó sobresaltado. Algo lo había sacado de su sueño, algo que no podía identificar. Miró alrededor de la habitación, pero todo parecía en silencio. La lámpara que había dejado encendida ahora estaba apagada, y la luz de la luna que entraba por la ventana no era suficiente para iluminar completamente la habitación. Entonces, el sonido que había escuchado la noche anterior regresó, un arrastre, suave pero claro, proveniente de la pared. En ese momento, el miedo comenzó a apoderarse de él. No podía creer lo que estaba oyendo.
Rápidamente salió de la cama y caminó hacia el pasillo, pero antes de abrir la puerta, una extraña sensación lo detuvo. Era como si algo lo estuviera observando desde dentro de la habitación. Dio unos pasos hacia atrás y miró hacia la esquina cerca de la ventana, donde una sombra se movió rápidamente. No era una figura humana, sino algo mucho más difuso, más nebuloso. Aterrorizado, Carlos cerró los ojos con fuerza, pensando que lo había imaginado. Pero cuando los abrió de nuevo, la sombra había desaparecido. Aún así, el miedo no se desvaneció. La idea de estar atrapado en un hotel con una presencia extraña comenzó a consumirlo. Cuando finalmente salió al pasillo, no pudo evitar notar que, a diferencia de las noches anteriores, el hotel ahora se sentía aún más vacío. Las luces parpadeaban con más frecuencia, y el silencio era absoluto. Decidió bajar al vestíbulo para tomar aire fresco y despejar su mente. Allí, el recepcionista lo miró con una expresión seria cuando Carlos preguntó sobre la historia del hotel. «Este hotel tiene mucha historia, señor», dijo el recepcionista. En su tiempo, fue un hotel muy popular. Pero hay algo extraño con la habitación 312. Algunos dicen que tiene una energía rara, aunque no muchos se atreven a hablar de ello. Carlos se sintió inquieto, pero antes de que pudiera preguntar más, el recepcionista lo interrumpió. «Lo que pasa con esa habitación, señor, es que a veces la gente siente que los observan. Y muchos han reportado experiencias extrañas. Pero créame, no es nada de qué preocuparse. Solo un edificio viejo con sus pequeños ruidos». A pesar de las palabras tranquilizadoras del recepcionista, Carlos no se sintió mejor. Esa noche, al regresar a su habitación, la sensación de que algo no estaba bien lo envolvió nuevamente. Decidió investigar más y comenzó a buscar en la habitación alguna pista que pudiera explicar los ruidos y la extraña sensación que lo había estado atormentando. De repente, vio algo extraño en la pared cerca de la ventana, una pequeña grieta. Al acercarse, Carlos notó algo aún más inquietante. La grieta parecía reciente, como si alguien hubiera intentado cubrirla apresuradamente. Con cautela, tocó la grieta, y para su sorpresa, una parte de la pared se desprendió, revelando un pequeño compartimiento oculto. Dentro de ese compartimiento había una carta antigua, amarillenta, sellada con un estampado antiguo. Las manos de Carlos temblaban mientras despegaba con cuidado la carta. El papel era frágil, la tinta estaba desvanecida y las palabras eran casi ilegibles, pero logró descifrar algunas oraciones. La carta estaba fechada hace casi 70 años. Parecía ser una confesión final de un hombre llamado Samuel Mendoza, quien había sido residente por mucho tiempo del Hotel México. La carta describía los horribles eventos que tuvieron lugar en el hotel durante la década de 1940. Samuel escribió que el hotel había sido un lugar próspero y lujoso, un punto de reunión para la alta sociedad. Pero parecía que un oscuro secreto se ocultaba tras sus paredes. Afirmaba que una serie de desapariciones misteriosas había plagado el hotel en esa época. Los huéspedes llegaban, se registraban y luego desaparecían sin dejar rastro, como si el propio hotel los consumiera. La carta de Samuel continuaba detallando su experiencia personal con estas desapariciones. Según él, había trabajado como botones en el hotel cuando presenció extraños sucesos. Los huéspedes que se alojaban en la habitación 312, la misma en la que ahora estaba Carlos, comenzaban a actuar de manera errática antes de desaparecer. La última entrada de la carta era escalofriante. Si estás leyendo esto, significa que la habitación 312 te ha elegido. Ten cuidado, porque el hotel no es lo que parece. La sombra es real, y tiene hambre. Un escalofrío recorrió la espalda de Carlos mientras terminaba de leer. Los vellos de su nuca se erizaron. Miró la carta, sintiendo como si hubiera sido escrita para él, como si de alguna manera el hotel hubiera estado esperando su llegada. Lentamente volvió a colocar la carta en el compartimento y selló la pared, tratando de sacudirse la creciente sensación de temor que ahora lo envolvía. Decidió que no podía quedarse más en esa habitación. Ya eran pasadas las 2 de la madrugada, pero no podía soportar la idea de dormir allí, no después de lo que había descubierto. Tomando su abrigo y su maleta, Carlos salió de la habitación en silencio, dirigiéndose hacia el ascensor.
El hotel parecía inquietantemente silencioso mientras avanzaba por los oscuros pasillos. Las luces parpadeaban débilmente, como si el edificio contuviera la respiración, esperando algo. Mientras el ascensor descendía, Carlos sintió un extraño tirón en el pecho, como si algo lo estuviera trayendo de vuelta al tercer piso, de vuelta a la habitación 312. El lento descenso del ascensor se sintió agonizantemente largo, y cuando finalmente las puertas se abrieron en la planta baja, Carlos salió apresuradamente al vestíbulo. El recepcionista lo miró con una expresión ligeramente desconcertada. ¿Se va tan pronto, señor Hernández?, preguntó el recepcionista, con una sonrisa forzada en el rostro. Carlos vaciló por un momento, pero luego asintió. Lo siento, pero no creo que pueda quedarme más. Algo anda mal con esa habitación. No sé qué es, pero simplemente no puedo quedarme. La expresión del recepcionista no cambió. Entiendo, señor. Quizás la habitación no era de su agrado, su sonrisa se desvaneció mientras hablaba, y Carlos podría jurar que, por un breve instante, sus ojos brillaron con algo que no parecía humano. Carlos tomó rápidamente sus pertenencias y salió del hotel al fresco aire nocturno. Miró a su alrededor, su corazón aún latiendo con fuerza en su pecho. Estaba exhausto, pero sentía una extraña compulsión de abandonar Ciudad de México por completo. No le importaba a dónde ir, siempre y cuando estuviera lejos del hotel. Mientras Carlos caminaba hacia la parada de taxis más cercana, no pudo evitar mirar hacia atrás, hacia el hotel. El edificio se alzaba a la distancia, sus ventanas oscuras y vacías. Pero justo cuando estaba a punto de apartar la vista, algo captó su atención. Una figura estaba de pie en una de las ventanas del tercer piso. La figura estaba demasiado lejos para verla claramente, pero era inconfundible, era la misma sombra que había visto antes en su habitación. De repente, la figura se movió. Se deslizó y presionó su rostro contra el vidrio. Carlos se quedó congelado. Su respiración se detuvo mientras miraba a la figura, sintiendo como si ésta lo estuviera observando. El rostro de la figura era pálido, casi fantasmal, y sus ojos estaban completamente abiertos, sin parpadear. Un sudor frío recorrió la espalda de Carlos. Sus instintos le gritaban que corriera, pero sus pies parecían anclados al suelo. La figura levantó una mano y la presionó contra el vidrio, como si estuviera alcanzándolo. Carlos no esperó un segundo más. Corrió hacia la parada de taxis y subió al primer vehículo que vio. «Lléveme al aeropuerto, por favor», dijo, con la voz temblorosa. El conductor lo miró de reojo, luego asintió, sin cuestionar su solicitud urgente. Mientras el taxi se alejaba a toda velocidad del Hotel México, Carlos miró hacia atrás por última vez. El hotel era ahora una silueta distante, pero incluso desde tan lejos, podía sentir la presencia de algo oscuro y siniestro observándolo. Era como si el hotel lo hubiera marcado, y no importaba que tan lejos corriera, la sombra siempre lo seguiría. Carlos regresó a su ciudad natal una semana después, y aunque intentó dejar atrás los eventos de esa noche, las pesadillas continuaron. Cada vez que cerraba los ojos, veía a la figura en la habitación 312, con sus ojos penetrando en su alma. Incluso años después, cuando Carlos pasaba por viejas fotos de Ciudad de México, la imagen de aquel hotel lo perseguía. Las mismas ventanas oscuras. La misma presencia ominosa. El Hotel México permanecía como un monumento al pasado, un lugar donde las sombras de su historia se aferraban a las paredes. Y para aquellos como Carlos, que habían enfrentado sus fantasmas, era un recordatorio de que algunas cosas nunca deberían ser desenterradas. Ana López siempre había amado las antigüedades. Para ella, eran pedazos de historia, vestigios tangibles de vidas pasadas. En una tranquila tarde de junio, mientras paseaba por San Antonio de Areco, Argentina, entró en una pequeña tienda de segunda mano, débilmente iluminada. El local estaba abarrotado de artículos, figuras de porcelana polvorientas, cuadros al óleo descoloridos y estanterías llenas de libros cuyos lomos apenas se podían leer. Ana no buscaba nada en particular, pero sus ojos se fijaron en un gran espejo apoyado contra la pared del fondo.
El marco era una obra maestra tallada en madera oscura, con intrincados patrones que, si uno los miraba demasiado tiempo, parecían formar rostros grotescos. A pesar de su aura inquietante, el espejo resultaba hipnótico. La dueña de la tienda, una anciana encorvada con ojos penetrantes, notó la fascinación de Ana. «Es una pieza antigua», dijo, con una mezcla de advertencia y cansancio en la voz. «Es hermoso», respondió Ana, pasando los dedos por el marco. «¿Cuánto cuesta?» La mujer vaciló. «¿Estás segura de que quieres este?» «Es diferente». Ana rió suavemente. «Diferente es bueno». «¿Cuánto?» Tras un breve silencio, la anciana suspiró. «500 pesos». Ana se sorprendió por el bajo precio, pero no hizo preguntas. Pagó y la mujer envolvió el espejo en una vieja colcha antes de ayudarla a cargarlo en su auto. Cuando Ana estaba por marcharse, la anciana se inclinó por la ventana. «Ten cuidado con él», dijo. «Algunas cosas llevan consigo más que recuerdos». Ana ignoró la advertencia enigmática, atribuyéndola a las peculiaridades de la gente de pueblo. Condujo de regreso a casa, ansiosa por ver cómo se vería el espejo en su sala de estar. El espejo encajó perfectamente en la pared opuesta al sofá, su superficie reflejando la suave luz de la lámpara. Esa noche, mientras tomaba su té, Ana admiró cómo el espejo hacía que la habitación pareciera más grande, casi infinita. Durante los primeros días, todo fue normal. Luego, pequeñas rarezas comenzaron a aparecer. Primero fueron sombras fugaces en el reflejo. Al principio, Ana pensó que su mente le jugaba una mala pasada. Miraba el espejo y veía un leve movimiento, pero cuando fijaba la vista, no había nada. Una mañana, mientras ajustaba un cuadro en la pared adyacente, notó algo extraño en el espejo. El marco del cuadro aparecía torcido en el reflejo, aunque estaba perfectamente recto en la realidad. Lo ajustó repetidamente, pero la discrepancia permanecía. Su inquietud creció cuando los objetos de la habitación parecían moverse ligeramente, pero solo en el espejo. Una silla podía aparecer en un ángulo distinto, o un libro en la mesa del café parecía haber sido desplazado. Una noche, Ana se despertó abruptamente de una pesadilla, con el corazón acelerado. No recordaba el sueño, pero le dejó una sensación persistente de temor. Al levantarse para tomar un vaso de agua, pasó frente al espejo y se paralizó. Por un instante, su reflejo le sonrió, aunque su propio rostro permanecía neutral. Decidida a entender el origen del espejo, Ana decidió visitar nuevamente la tienda. Sin embargo, al llegar, encontró las ventanas tapiadas y un cartel de «Se vende» colgando torcido en la puerta. Un vecino que regaba sus plantas cerca notó su desconcierto. ¿Buscaba a doña Isabel?, preguntó. «Sí», respondió Ana. «Compré algo de ella hace unos días y tenía unas preguntas». El hombre negó con la cabeza. Se fue de repente. Dijo que no podía quedarse más en esa casa. «Cosas raras, ¿sabe?» «¿Qué tipo de cosas?», insistió Ana. El hombre vaciló y luego se acercó más. «Rumores. Decían que vendía objetos malditos. Cosas que traían mala suerte, o algo peor». Ella lo negaba, claro, pero su marido murió en esa casa, y dicen que su espíritu nunca se fue. Un escalofrío recorrió la columna de Ana. Regresó a casa, con su mente a 1000 por hora. Esa noche, la actividad aumentó. Mientras veía televisión, Ana notó movimiento en el reflejo del espejo. Esta vez no fue sutil. Una figura oscura cruzó la habitación. Se dio vuelta rápidamente, con el corazón acelerado, pero la habitación estaba vacía. Pocos momentos después, las luces parpadearon y un zumbido bajo llenó el aire. El pecho de Ana se tensó mientras una brisa fría recorría la sala. Miró el espejo y vio su propio reflejo mirándola con ojos muy abiertos y aterrados, aunque ella no tenía miedo. En pánico, Ana cubrió el espejo con una manta y se retiró a su dormitorio. Esa noche apenas pudo dormir, reviviendo los eventos una y otra vez. A la mañana siguiente, Ana contactó a un historiador local, Luis Fernández, especialista en folclore y leyendas paranormales. Cuando describió el espejo, su tono se volvió grave. «Eso suena como el espejo de obsidiana», dijo.
Es un artefacto que se menciona en varias leyendas locales. Supuestamente, es un portal, algo que atrapa espíritus o les permite cruzar al otro lado. Luis accedió a visitar la casa de Ana esa misma tarde. Al llegar, trajo libros y notas manuscritas sobre objetos malditos. Al examinar el espejo, su expresión se ensombreció. Este no es cualquier espejo, dijo. Los grabados en el marco son símbolos de protección, pero están incompletos. Quien hizo esto sabía lo que hacía, pero no terminó el trabajo. Es inestable. El estómago de Ana se revolvió. ¿Qué significa eso? Significa que el espejo es peligroso, respondió Luis. Si el espíritu dentro está inquieto, podría intensificarse. Luis recomendó un ritual de limpieza para desterrar el espíritu y sellar el espejo. Advirtió que el proceso sería arriesgado y requeriría total concentración. Esa noche, Ana y Luis se prepararon para el ritual. Encendieron velas alrededor del espejo, cuyas llamas parpadeaban en el aire frío que parecía emanar del objeto. Luis roció sal en un círculo alrededor del marco y comenzó a cantar en voz baja y constante. A medida que avanzaba el ritual, la atmósfera en la habitación se volvió más pesada. El aire se sentía denso, opresivo, y las sombras en las esquinas parecían alargarse hacia el espejo. Ana agarró un rosario con fuerza, sus nudillos blancos por el miedo. De repente, el espejo comenzó a vibrar, un zumbido bajo que resonaba en sus pechos. El vidrio onduló y un rostro apareció débilmente, ojos vacíos que miraban desde el vacío. La voz de Luis vaciló mientras le indicaba a Ana que repitiera la última invocación con él. Abrió la boca para hablar, pero las palabras se atoraron en su garganta al ver cómo el rostro en el espejo se retorcía en una mueca de furia. Las velas parpadearon y se apagaron, sumiendo la habitación en la oscuridad. El zumbido cesó, reemplazado por un silencio inquietante. Cuando Ana se atrevió a retirar la manta del espejo, encontró su reflejo intacto, pero el rostro de antes había desaparecido. Luis lucía pálido y agitado. «Debemos terminar esto mañana», dijo. «No es seguro continuar esta noche». Ana asintió, aunque no estaba segura de poder soportar otra noche en presencia del objeto maldito. Los días siguientes fueron un torbellino de desesperación para Ana. No podía comer ni dormir, consumida por la ominosa presencia del espejo. Cada vez que intentaba deshacerse de él, arrojándolo a la basura o enterrándolo en el suelo, el espejo reaparecía inexplicablemente en su casa, como burlándose de sus intentos de romper la maldición. Los amigos y la familia de Ana, cada vez más preocupados por su comportamiento errático, le sugirieron buscar ayuda. A regañadientes, contactó al padre Miguel, un sacerdote de una iglesia cercana en San Luis Potosí, conocido por su experiencia en casos inusuales. Cuando Ana le explicó la situación, Miguel no desestimó su historia como otros lo habían hecho. En cambio, la escuchó con atención, asintiendo como si ya hubiera enfrentado algo similar antes. «Esto no es solo una maldición ordinaria», dijo Miguel, con una preocupación palpable en su voz. «El espejo es un receptáculo, un conducto para algo mucho más oscuro». Miguel accedió a realizar una bendición a Ana y a su hogar. Esa noche, armado con agua bendita, incienso y una Biblia, llegó dispuesto a confrontar la fuerza maligna. Ana, aunque escéptica, se aferró a la frágil esperanza de que esto pudiera liberarla finalmente de la pesadilla. El ritual comenzó tranquilamente, con el padre Miguel recitando oraciones y rociando agua bendita por la casa. Pero tan pronto como se acercó al espejo, la temperatura en la habitación cayó en picada. Un olor nauseabundo llenó el aire, y una fuerza invisible lanzó a Miguel contra la pared. Cayó con un golpe sordo, mientras su crucifijo se deslizaba por el suelo. «Te ordeno que te muestres», gritó Miguel, su voz temblorosa pero decidida. La superficie del espejo comenzó a ondular, como si fuera un estanque perturbado por una mano invisible. Lentamente, una figura sombría emergió del vidrio. Era el reflejo de Ana, pero retorcido y grotesco, con ojos vacíos y una siniestra sonrisa que no le pertenecía. «Es ella», siseó la figura, su voz un coro de susurros. «No puede escapar». Miguel reanudó sus oraciones, esta vez más altas y firmes. La habitación temblaba, los marcos de las fotos caían de las paredes y los muebles se agitaban violentamente. El espejo resistía, mientras la sombra afianzaba su control.
Ana cayó de rodillas, sosteniéndose la cabeza ante la insoportable presión que sentía en su cráneo. «Padre, ayúdeme», gritó. Miguel arrojó agua bendita al espejo, haciendo que la sombra se retorciera y gritara de agonía. La figura arañaba el vidrio, intentando escapar, pero las inquebrantables oraciones de Miguel la mantenían confinada. Finalmente, con una última invocación, el espejo se rompió violentamente, enviando fragmentos volando por la habitación. Cuando el caos cesó, la casa quedó en un silencio inquietante. Ana permanecía temblando en el suelo, las lágrimas rodando por su rostro. El espejo había desaparecido, sus fragmentos estaban dispersos e inertes. Miguel, visiblemente agotado, le aseguró que la maldición había sido rota. Pero al limpiar la habitación a la mañana siguiente, Ana notó algo escalofriante, un pequeño fragmento intacto del espejo bajo su cama. Al recogerlo, su reflejo retorcido le devolvió la mirada, sonriendo. La maldición no había sido derrotada, solo había encontrado una nueva forma. Era una noche fría de mayo cuando Lucía Torres, una diseñadora gráfica de Buenos Aires, Argentina, notó por primera vez la figura fuera de la ventana de su departamento. Vivía en el tercer piso de un antiguo edificio en el histórico barrio de San Telmo. La zona era encantadora, pero conocida por sus calles estrechas y callejones sombríos, perfectos para susurros de leyendas urbanas y relatos escalofriantes. Lucía era una noctámbula, a menudo se quedaba despierta hasta tarde trabajando en proyectos freelance mientras tomaba su mate favorito. Esa noche en particular, acababa de terminar un complicado boceto de diseño y decidió estirar las piernas. Ya casi eran las 2 de la mañana y la ciudad afuera estaba inusualmente tranquila. Cuando entró a su pequeña cocina para recargar su mate, sus ojos se dirigieron hacia la ventana. Allí, parcialmente oscurecida por el tenue resplandor de una farola, estaba una figura. Lucía se congeló. La figura no estaba en la vereda ni en otro edificio, parecía estar flotando, mirando directamente hacia su apartamento. «¿Qué diablos?», susurró, retrocediendo instintivamente. La figura no se movió, su rostro estaba oscurecido por la sombra, pero su contorno era claro. Era alta, con extremidades anormalmente largas presionadas contra el vidrio, como si intentara mirar hacia adentro. El pulso de Lucía se aceleró. Vivía sola, y su ventana del tercer piso se suponía que era inaccesible. Reuniendo su valentía, encendió la luz de la cocina. La figura desapareció al instante, como si se hubiera derretido en la noche. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, Lucía corrió hacia la ventana y miró afuera. La calle de abajo estaba vacía. No había señales de nadie que pudiera haber estado allí. Trató de sacudirse la sensación de inquietud, convenciéndose de que era un truco de la luz o de que su mente cansada estaba jugando malas pasadas. Pero en el fondo, no podía ignorar la sensación persistente de haber sido observada. La noche siguiente, la figura regresó. Era la 1:47 de la mañana, Lucía miró la hora tan pronto como la notó. Esta vez, la vio desde su sala. La figura estaba en la misma posición, con los brazos extendidos, la cabeza ligeramente inclinada como si la estuviera estudiando. Lucía tomó su teléfono y marcó a su mejor amiga, Camila. «Cami, alguien está afuera de mi ventana», susurró, con la voz temblorosa. «¿Qué, a esta hora, estás segura?», preguntó Camila adormilada. «Los estoy mirando ahora mismo», respondió Lucía. «Pero están en el tercer piso, ¿cómo es eso posible?». «Llama a la policía», instó Camila. Lucía dudó. Para cuando llegara la policía, lo más probable era que la figura ya se habría ido, dejándola parecer paranoica. Además, no estaba completamente segura de lo que estaba viendo. En cambio, decidió poner a prueba a la figura. «Si eres real, acércate», murmuró, acercándose a la ventana. La figura no se movió al principio, pero luego empezó a golpear el vidrio. 3 golpecitos lentos y deliberados. Lucía gritó, tambaleándose hacia atrás. El sonido era inquietantemente fuerte, resonando por todo su pequeño departamento. Cuando se atrevió a mirar nuevamente, la figura había desaparecido. Lucía apenas durmió esa noche. Cada crujido de su apartamento ponía sus nervios al límite.
Cerró con llave la puerta de su habitación, colocó una silla bajo la manija y mantuvo su teléfono en la mano. Por la mañana, se sentía tonta, pero no podía deshacerse de la sensación de inquietud. Decidida a actuar, visitó al encargado del edificio, don Ernesto, un hombre mayor que había vivido en el lugar durante décadas. Don Ernesto, ¿ha notado algo extraño últimamente por aquí?, preguntó Lucía, intentando mantener un tono casual. Extraño cómo, respondió él, frunciendo sus tupidas cejas. Como alguien trepando a las ventanas por la noche. Don Ernesto soltó una risa seca. Señorita Torres, estas paredes son viejas y lisas como el hielo. Nadie podría trepar a menos que tuviera alas. Lucía forzó una sonrisa, pero la respuesta no le ofreció consuelo. Esa noche, la figura regresó. Lucía había dejado las cortinas cerradas, esperando bloquearla, pero no pudo resistir asomarse. La figura estaba en el mismo lugar, inmóvil, excepto por su cabeza, que se inclinaba de un lado a otro, como si intentara escuchar. Ya basta, murmuró para sí misma. Tomó su teléfono y grabó un video de la ventana. Para su sorpresa, la cámara no captó nada más que el tenue resplandor de la farola afuera. La figura no estaba allí. Presa del pánico, Lucía llamó a Camila nuevamente. Cami, está de vuelta, lo estoy grabando, pero no aparece en el video. Tranquila, dijo Camila, aunque su voz temblaba. Voy para allá. No hagas nada hasta que llegue. Camila llegó 20 minutos después, armada con una linterna y su actitud decidida de siempre. Las dos buscaron por todo el apartamento y la calle circundante. Como era de esperar, no había rastro de nadie. Necesitas dormir, dijo finalmente Camila. Estás agotada, y tal vez eso está jugando con tu cabeza. Lucía aceptó a regañadientes, pero cuando Camila se fue, se sintió más sola que nunca. Consideró mudarse del apartamento, pero no soportaba la idea de abandonar su hogar por algo que ni siquiera podía explicar. 2 noches después, la situación escaló. Lucía estaba en la cama, entrando y saliendo de un sueño inquieto, cuando un fuerte golpe la despertó de golpe. Venía de la sala. Con el corazón latiendo con fuerza, salió de su habitación y miró alrededor de la esquina. La figura estaba dentro. Estaba de pie junto a la ventana, dándole la espalda. La habitación se sentía helada, y el aire era espeso con un extraño olor metálico. Lucía intentó gritar, pero no salió ningún sonido. De repente, la figura se giró. Su rostro estaba oscurecido, como envuelto en niebla, pero sus ojos, 2 orbes brillantes de luz blanca, perforaban la oscuridad. ¿Quién eres?, logró susurrar Lucía, con lágrimas corriendo por su rostro. La figura levantó un brazo increíblemente largo y señaló hacia ella. Su voz resonó, baja y distorsionada. Tú me invitaste a entrar. La mente de Lucía recordó rápidamente la noche en que lo había desafiado a acercarse. Nunca había abierto la ventana, pero ¿habrían bastado sus palabras? Sin pensarlo, corrió hacia la puerta principal, luchando con la cerradura. El frío parecía seguirla, congelando sus manos y nublando su visión. Justo cuando logró abrir la puerta, sintió una mano, húmeda y helada, aferrarse a su hombro. Cuando despertó, era de mañana. Lucía estaba tendida en el pasillo, con la puerta abierta de par en par. Sus vecinos estaban reunidos a su alrededor, susurrando ansiosamente. ¿Estás bien? ¿Qué pasó?, preguntó uno de ellos, pero Lucía no pudo responder. Su mente era un torbellino de miedo y confusión. Se mudó del apartamento al día siguiente, dejando atrás todo excepto una maleta con ropa y su laptop. Aunque nunca volvió a ver a la figura, a veces se despertaba en su nuevo hogar con la sensación de que alguien la estaba observando. Años después, Lucía se enteró de que su antiguo edificio tenía una historia sombría. Décadas atrás, un hombre se había quitado la vida en el mismo apartamento donde ella había vivido, saltando desde la ventana del 3er piso. Algunos decían que su espíritu inquieto aún rondaba el edificio, buscando a alguien con quien compartir su soledad. Lucía nunca le contó a nadie la historia completa. Pero cada vez que pasaba por su antiguo edificio, no podía evitar mirar hacia su antigua ventana, esperando
casi temiendo ver a la figura todavía allí, esperando. Era una fría y gris tarde cuando Sergio, un joven periodista de Bogotá, Colombia, se plantó frente a las rejas del abandonado manicomio conocido como el Refugio de la Esperanza. Situado en las afueras de la ciudad, el edificio llevaba más de 2 décadas desierto, desde que el gobierno lo clausuró tras varios informes de maltratos y prácticas poco éticas. Se decía que estaba embrujado, con historias de pacientes que nunca se habían marchado, sus almas atrapadas para siempre entre sus paredes en ruinas. Sergio había oído los relatos cuando era niño, pero solo cuando comenzó a trabajar para un medio de comunicación independiente decidió investigar el manicomio. Era la oportunidad perfecta para una historia impactante, y estaba decidido a descubrir la verdad, sin importar el costo. Los habitantes locales evitaban el lugar, incluso a plena luz del día, demasiado asustados para acercarse. Hablaban de ruidos extraños, sombras que se movían sin razón aparente y susurros que resonaban por los pasillos vacíos. Pero Sergio no tenía miedo. Tenía una misión que cumplir y no se iba a dejar intimidar por supersticiones. Se quedó allí, observando la imponente estructura. Las grandes rejas de hierro estaban oxidadas y apenas colgaban de sus bisagras. El edificio, que alguna vez había sido grandioso, un lugar destinado a brindar consuelo y cuidado, ahora parecía un monumento podrido de un pasado olvidado. Con una profunda respiración, Sergio empujó las rejas, el chirrido metálico resonando como un escalofrío que le recorrió la espalda. Adentro, el manicomio estaba en peores condiciones. Las paredes de piedra, que alguna vez fueron blancas, ahora estaban cubiertas de musgo y suciedad. Las ventanas estaban rotas, y el aire olía a moho y descomposición. Sergio sintió un nudo en el estómago mientras avanzaba más dentro del complejo. Cada paso parecía amplificar el silencio que lo envolvía. Era como si el manicomio entero estuviera conteniendo la respiración, esperando a que cometiera un error. La primera habitación que exploró era una antigua sala de espera. Un escritorio de recepción se encontraba en el centro, cubierto de polvo. Un montón de papeles amarillentos estaba esparcido por el suelo, y viejos registros médicos descansaban abandonados en el mostrador. Sergio tomó uno de los papeles, pero antes de poder leerlo, una ráfaga de viento helado atravesó la habitación, dispersando los papeles por el suelo. Un escalofrío lo recorrió, pero continuó. Se adentró en un pasillo estrecho, donde el suelo crujía bajo sus pies. Las paredes estaban cubiertas de pintura descolorida y descascarada, y viejas fotografías colgaban torcidas. Eran retratos de pacientes, con ojos vacíos y miradas congeladas en expresiones de desesperación. El corazón de Sergio latía con fuerza mientras se preguntaba qué clase de horrores habían tenido lugar allí. No pasó mucho tiempo antes de que se diera cuenta de que algo no estaba bien. El edificio parecía tener vida propia, como si tuviera un pulso, una respiración. Sergio casi podía escuchar susurros, como voces que estaban justo fuera de su alcance. Pensó que eran solo el viento y los crujidos del lugar, pero el vello de su nuca se erizó de todas formas. Llegó a un gran par de puertas dobles al final del pasillo. Estaban cerradas con llave, pero para su sorpresa, se abrieron con un leve empujón. Dentro había una habitación enorme, tenuemente iluminada, con restos de viejas camas de hospital esparcidas por el lugar. Equipos médicos rotos yacían abandonados en las esquinas, y sábanas manchadas cubrían el suelo. Sergio entró, tomando nota de la escena inquietante. Mientras exploraba la habitación, notó marcas extrañas en las paredes, símbolos que parecían formar un lenguaje que no podía descifrar. El aire se volvió más frío, y el silencio opresivo se volvió insoportable. Sergio sintió que lo observaban. Se giró rápidamente, esperando ver a alguien detrás de él, pero no había nadie. De repente, un sonido suave resonó en la habitación. Era débil, casi imperceptible, pero suficiente para helarle la sangre. Una voz baja y ronca parecía llamarlo desde algún lugar profundo del manicomio. Se quedó paralizado, conteniendo la respiración. La voz era como nada que hubiera escuchado antes, distorsionada y llena de desesperación. Sergio. La voz fue seguida por un estruendo fuerte, como si algo pesado hubiera caído al suelo. El corazón de Sergio palpitaba con fuerza. Corrió hacia la puerta,
pero ésta se cerró de golpe antes de que pudiera alcanzarla. Presa del pánico, buscó otra salida, pero la habitación parecía oscurecerse, las paredes cerrándose a su alrededor. Los susurros regresaron, más fuertes, y juró que vio sombras moviéndose en los rincones de su visión. Justo cuando estaba a punto de perder el control, la puerta se abrió con un chirrido, y Sergio salió corriendo al pasillo, jadeando. Pero en el momento en que puso un pie fuera, se dio cuenta de que algo estaba terriblemente mal. El edificio ya no era el mismo. Las paredes habían cambiado. El suelo estaba cubierto de manchas de sangre, y el aire era denso con una presencia opresiva. Las tablas del suelo crujían bajo sus pies mientras retrocedía, incapaz de comprender lo que veía. Y entonces, de la oscuridad, vio algo que lo perseguiría por el resto de su vida. Una figura, pálida y cadavérica, con ojos vacíos que parecían atravesar su alma, estaba al final del pasillo. Lo observaba, con la boca torcida en una grotesca sonrisa. La figura comenzó a moverse hacia él, sus extremidades sacudiéndose en ángulos antinaturales. El corazón de Sergio se aceleró mientras giraba para correr, pero el manicomio parecía alargarse interminablemente, como si las paredes se movieran para atraparlo. Sentía a la figura acercándose, su respiración rasposa resonando por los pasillos. Cada paso que daba parecía hacer que el edificio se oscureciera aún más, las sombras cerrándose a su alrededor. La desesperación lo invadió mientras corría por los corredores, buscando escapar. Pero el manicomio no lo dejaría ir. La respiración de Sergio era agitada, entrecortada, mientras corría por los retorcidos y eternos pasillos del manicomio. Las sombras que se aferraban a las paredes parecían alargarse y retorcerse, como si estuvieran vivas, persiguiéndolo y arrastrándolo más y más hacia el corazón del edificio. Cada vez que giraba una esquina, el diseño del lugar parecía cambiar. Era como si las propias paredes estuvieran vivas, moviéndose con la intención de atraparlo. Cuanto más avanzaba, más sentía la presencia de algo oscuro, algo malévolo que lo observaba desde los rincones de las habitaciones. Su mente iba a toda velocidad, incapaz de procesar los horrores que se desataban frente a él. ¿Qué clase de lugar era ese? ¿Qué había sucedido allí? Recordó las historias que había escuchado de niño, los rumores de que el manicomio había sido construido sobre tierras malditas, de pacientes sometidos a tratamientos inhumanos, de almas torturadas que se decía que nunca se marchaban. Pero nada de eso lo había preparado para la realidad que enfrentaba ahora. Tropezando por el pasillo, vislumbró un movimiento por el rabillo del ojo. Se giró rápidamente, pero no vio nada. Sus nervios estaban a flor de piel, el miedo recorriéndolo como una mano fría en su columna vertebral. Sin embargo, no podía dejar de correr, no podía detenerse, como si algo lo obligara a seguir adelante. Tenía que salir, tenía que escapar antes de que fuera demasiado tarde. Pero el manicomio no iba a dejarlo ir tan fácilmente. Llegó a otra puerta, que esta no era como las demás. Era sólida, robusta, como si la hubieran reforzado por alguna razón. Los dedos de Sergio temblaban mientras agarraba el picaporte, tirando de él con todas sus fuerzas. Para su sorpresa, la puerta se dio con facilidad, abriéndose para revelar una pequeña habitación bañada en una luz tenue y antinatural. La habitación era pequeña, pero estaba llena de objetos extraños, muebles viejos, libros, herramientas médicas y símbolos extraños grabados en el suelo. Al entrar, la puerta se cerró de golpe tras él, con una fuerza que hizo vibrar las paredes. El aire se volvió pesado, casi sofocante, y el espacio pareció cerrarse a su alrededor. Miró desesperadamente en busca de una salida, pero no había ninguna. Las paredes parecían acercarse, lenta y metódicamente, apretándose a su alrededor. Un fuerte chirrido resonó en la habitación, seguido de una risa gutural e inhumana. Sergio se giró, con el corazón latiendo desbocado, y lo vio de nuevo, la figura, esta vez de pie justo frente a él. Su rostro era pálido y cadavérico, con ojos vacíos que parecían atravesar su alma. Su boca se torció en una sonrisa horrenda, y su respiración rasposa resonó en la habitación. La figura dio un paso hacia él, con movimientos bruscos y antinaturales. «Vete, ahora», susurró la figura con voz baja y amenazante. Las piernas de Sergio temblaron mientras retrocedía, buscando una forma de escapar.
Pero la puerta ahora estaba cerrada con llave, y la figura avanzaba lentamente, sus movimientos cada vez más erráticos, más desesperados. La habitación se sentía más pequeña con cada paso que daba, el aire más pesado, sofocante. Sergio podía sentir las paredes cerrándose, el espacio a su alrededor reduciéndose más y más, hasta que no quedó a dónde ir. De repente, el suelo bajo él cedió. Sergio gritó mientras caía, el suelo desmoronándose y dejándolo caer en una profunda oscuridad. Su cuerpo golpeó el suelo con un sonido sordo y enfermizo. Por un momento, todo quedó en negro. Cuando Sergio recobró el sentido, se encontró en otra parte del manicomio. Las paredes estaban agrietadas y rotas, el suelo cubierto de escombros y polvo. Intentó levantarse, pero su cuerpo estaba dolorido y su cabeza daba vueltas. Su visión estaba borrosa, pero aún podía distinguir las formas a su alrededor, cortinas raídas ondeando con el viento, ventanas rotas dejando entrar la pálida luz de la luna y un silencio opresivo que pesaba en el aire. Se esforzó por ponerse de pie, sus piernas tambaleándose bajo su peso. Al mirar a su alrededor, se dio cuenta de que ya no estaba solo. Figuras aparecieron en la oscuridad, sus rostros deformados por la agonía, sus ojos vacíos y huecos. Se movían lentamente, arrastrando los pies, con las manos extendidas hacia él, como si intentaran arrastrarlo hacia las sombras. Sergio retrocedió un paso, pero sus piernas se negaban a moverse. Las figuras continuaron avanzando, sus movimientos lentos pero deliberados. Lo rodearon, cerrándose desde todos los lados. El aire se volvió más frío, la temperatura cayendo rápidamente, como si la mera presencia de esos espíritus absorbiera todo el calor de la habitación. Una de las figuras dio un paso al frente. Era una mujer, con el rostro pálido y cadavérico, los ojos desorbitados y huecos. Levantó una mano, señalando con un dedo tembloroso a Sergio. «No deberías estar aquí», susurró con una voz apenas audible, como si fuera el viento mismo. «Este lugar está maldito, nunca saldrás». Las demás figuras asintieron al unísono, sus ojos vacíos fijos en él. Sergio intentó hablar, preguntar qué estaba pasando, pero su voz lo traicionó. Las palabras no salían. Una oleada repentina de náuseas lo golpeó, tambaleándose hacia atrás, su visión nublándose. La habitación giraba a su alrededor, las paredes cerrándose una vez más. Sintió un dolor agudo en el pecho, como si algo apretara su corazón, apretándolo más con cada segundo que pasaba. Las sombras parecían arremolinarse, volviéndose más oscuras, hasta que apenas podía ver a las figuras a su alrededor. Y entonces, con un último y desesperado jadeo, Sergio cayó de rodillas. La habitación quedó en silencio una vez más, la oscuridad devorándolo por completo. Era pleno otoño cuando Elena se mudó a la vieja casa en las afueras de un pequeño pueblo del sur de Chile. De esos lugares donde la gente aún creía en supersticiones, susurraba sobre espíritus y evitaba ciertas calles por la noche. La casa era barata, una construcción antigua de estilo victoriano con pintura descascarada y hiedra trepando por sus muros. Pero para Elena, que acababa de comenzar un nuevo trabajo y necesitaba un lugar donde vivir, era perfecta. Ya se imaginaba instalándose, alejándose del bullicio de la ciudad y disfrutando de la tranquilidad del ambiente rural. Algunos lugareños la habían advertido sobre la extraña reputación de la casa, pero desestimó sus preocupaciones como simples chismes. Al fin y al cabo, pensó, solo era una casa vieja, no había nada de qué temer. O eso creía. La primera noche, mientras desempacaba sus cajas y organizaba su nuevo hogar, notó el silencio a su alrededor. Era inquietante. El silencio era tan denso que parecía presionarla, envolviéndola con un peso invisible. No había sonido de tráfico, ni el murmullo distante de un radio en las casas vecinas, ni perros ladrando a lo lejos. Solo el inquietante silencio de la casa y el susurro de las hojas afuera. Cuando se fue a la cama esa noche, la sensación de ser observada persistía en su mente. No podía sacudirse la idea de que alguien, o algo, la vigilaba. Cada crujido del piso, cada ráfaga de viento contra la ventana hacía que su corazón se acelerara. Se decía a sí misma que solo era la casa vieja acomodándose,
el viento haciendo temblar las contraventanas. Pero en el fondo, Elena sabía que era algo más. Los días siguientes fueron tranquilos, pero la sensación de ser observada se intensificaba. Elena no podía evitar notar los ojos. Siempre estaban allí, mirándola desde las esquinas de las habitaciones, desde las sombras, desde las grietas en las paredes. Cuando lanzaba una mirada rápida a un rincón, casi podía distinguir la silueta de algo o alguien de pie allí. Pero cuando volvía a mirar, no había nada. Por la noche, la sensación era aún peor. La casa, que antes estaba en silencio, ahora crujía y gemía bajo su peso, y las sombras parecían moverse con voluntad propia. Elena se despertaba en medio de la noche, empapada en sudor, con el corazón latiendo con fuerza. Permanecía allí en la oscuridad, aguzando el oído en busca de cualquier sonido, cualquier movimiento. Pero no había nada. Solo el opresivo silencio que nunca parecía desaparecer. Una tarde, después de otra noche inquieta, Elena decidió dar un paseo alrededor de la casa. Necesitaba aire fresco y un respiro de la atmósfera inquietante en su interior. La casa estaba situada al borde de un pequeño bosque, y un estrecho sendero de tierra se adentraba en los árboles desde el patio trasero. Elena había notado el sendero en varias ocasiones, pero nunca se había aventurado por él. Pero esa noche, la sensación de ser observada se había vuelto insoportable, y necesitaba despejar su mente. Mientras caminaba más y más hacia el bosque, el aire se volvía más frío. Los árboles se alzaban sobre ella, proyectando largas sombras retorcidas que parecían seguir cada uno de sus movimientos. Tembló, cruzando los brazos sobre su cuerpo mientras avanzaba por el camino. Cuanto más caminaba, más pesada se sentía la quietud a su alrededor. No había pájaros, ni insectos, ni hojas crujiendo, solo el inquietante silencio del bosque. De repente, Elena se detuvo en seco. Lo sintió de nuevo, esos ojos, observándola desde la oscuridad. Se giró rápidamente, pero no había nadie. El bosque estaba vacío, tan silencioso como siempre. Pero Elena sabía que no estaba sola. Algo estaba allí, acechando en las sombras, esperando. Su corazón latía con fuerza mientras regresaba apresuradamente hacia la casa. No podía sacudirse la sensación de que lo que fuera que estaba en el bosque la seguía, acercándose con cada paso. Al llegar al porche trasero, echó un vistazo por encima del hombro, pero, de nuevo, no vio nada. En los días siguientes, Elena comenzó a notar cosas en la casa que antes no había percibido. Objetos que habían estado en un lugar ahora estaban movidos. Los espejos en el pasillo se empañaban, y al limpiarlos, siempre quedaba el contorno tenue de un rostro, distorsionado, borroso, pero inconfundiblemente humano. Era como si alguien la estuviera observando, respirando contra el vidrio. Una noche, Elena decidió enfrentar la sensación que la había estado atormentando durante semanas. Se sentó sola en la sala de estar, esperando que lo que sea que la observaba se manifestara. La habitación estaba débilmente iluminada por la luz parpadeante de una sola vela. Fijó su atención en las sombras de las esquinas, en los rincones oscuros donde la luz de la vela no llegaba. Y entonces lo vio. Un par de ojos. Brillaban débilmente, asomándose desde la oscuridad. La miraban, sin parpadear, inmóviles, observándola con una mirada fría y desalmada. La sangre de Elena se heló. Se puso de pie, con las piernas temblando bajo ella, y se acercó al rincón donde estaban los ojos. Pero a medida que se acercaba, desaparecieron, esfumándose en la oscuridad, como si nunca hubieran estado allí. La habitación volvió a estar vacía, iluminada solo por el tenue resplandor de la vela. Su corazón latía con fuerza mientras retrocedía del rincón, su mente trabajando a toda velocidad. ¿Qué estaba pasando? ¿Se estaba volviendo loca? ¿O realmente había algo, o alguien, observándola desde las sombras? Las noches se volvieron más frías a medida que los días pasaban, y la paranoia de Elena comenzó a intensificarse. No importaba lo que hiciera, no podía escapar de la sensación de que alguien, o algo, siempre la observaba. Los ojos en los rincones de su visión se volvieron más frecuentes, más intensos. Cada vez que pensaba que se estaba acostumbrando, la sensación regresaba más fuerte, como si estuviera acumulándose hacia algo.
Su sueño se volvió fragmentado, con pesadillas que difuminaban la línea entre el sueño y la realidad. Cada vez que despertaba, sentía como si la oscuridad a su alrededor se hubiera vuelto más densa, más opresiva. Elena intentó descartar los pensamientos que constantemente invadían su mente. Tal vez era solo estrés, se decía a sí misma. Tal vez todo estaba en su cabeza. Pero, en el fondo, sabía que no era así. Había algo en esa casa. Algo que no estaba dispuesto a dejarla ir. Una noche, mientras estaba sentada en la sala, Elena finalmente tomó una decisión. Confrontaría la presencia que la había estado atormentando. Nada de huir, nada de esconderse. Si había algo en la casa, lo enfrentaría cara a cara. Colocó una cámara en la esquina de la habitación, apuntando al lugar donde había visto los ojos por primera vez. Pensó que, si no podía verlos ella misma, tal vez la cámara captaría algo. Después de todo, tenía que saber a qué se enfrentaba. Pero Elena no estaba preparada para lo que sucedió después. Esa noche, mientras revisaba las imágenes de la cámara, las sombras en la habitación parecían cobrar vida. La pantalla parpadeó, y por un breve momento, la grabación se interrumpió. Cuando volvió, Elena contuvo la respiración. La habitación lucía diferente, más oscura, casi asfixiante. Pero lo que más le llamó la atención fueron los ojos. Estaban allí, mirándola fijamente a través de la cámara. Pero esta vez, no solo observaban, se movían, desplazándose, como si se acercaran con cada fotograma. La figura a la que pertenecían apenas era visible, un contorno en la oscuridad. Era alta, delgada, con extremidades largas y una postura inquietante, casi antinatural. Los ojos, que brillaban con una luz pálida y enfermiza, estaban fijos en Elena, como si esperaran que ella hiciera el siguiente movimiento. Elena se congeló, incapaz de apartar la mirada de la pantalla. Aquella cosa en la habitación parecía moverse hacia ella, pero no de manera física. Era más como una presencia que se acercaba lentamente, invadiendo el espacio a su alrededor. Los vellos en la parte trasera de su cuello se erizaron, y un escalofrío recorrió su espalda. De repente, un fuerte estruendo rompió el silencio, seguido por el sonido de algo pesado cayendo al suelo. El corazón de Elena dio un vuelco, y miró alrededor de la habitación. Nada. No había nada allí, nada fuera de lugar. Pero el miedo que sentía era innegable. La sensación de ser observada se volvió insoportable. Cada vez que Elena se movía, cada vez que giraba la cabeza, los ojos estaban allí, siguiendo cada uno de sus movimientos. Nunca parpadeaban, nunca se desvanecían. Era como si siempre estuvieran justo detrás de ella, fuera de su alcance, esperando el momento perfecto para revelarse por completo. Una noche, mientras Elena yacía en la cama, el ruido comenzó de nuevo. Un suave sonido de rasguños, como si algo se moviera justo más allá del alcance de la luz. Su corazón comenzó a acelerarse mientras se giraba en la cama, sus ojos recorriendo la oscuridad de la habitación. Los rasguños se hicieron más fuertes, más cercanos. Provenían del pasillo. Contra todo instinto, Elena se levantó de la cama y avanzó hacia la puerta. Sus manos temblaban mientras alcanzaba el pomo. Tenía que saber. Tenía que ver qué estaba causando los ruidos, que había estado acechándola en las sombras todo este tiempo. El momento en que abrió la puerta, la temperatura descendió. El aire se sentía espeso, pesado y viciado. Mientras sus ojos se acostumbraban a la oscuridad, lo vio. Al final del pasillo estaba la silueta que había visto en la cámara, sus ojos brillando débilmente en la penumbra. Era real. Estaba allí. El aliento de Elena se detuvo en su garganta mientras la figura se movía hacia ella, sus extremidades largas y delgadas estirándose de manera antinatural mientras cruzaba el pasillo con pasos bruscos y desarticulados. Los ojos nunca se apartaron de ella, nunca parpadearon. ¿Quién eres?, logró susurrar Elena, su voz apenas audible. La figura se detuvo, y por un momento, Elena pensó que podría responder. Pero entonces, inclinó la cabeza, como si la estuviera estudiando, y dio un paso más hacia ella. No, jadeó Elena, retrocediendo un paso. Aléjate. Pero no la escuchó.
Estaba casi sobre ella, y el aire a su alrededor se volvió frío, sofocante. Podía sentir el peso de su presencia presionándola, llenando el pasillo, llenando sus pulmones con un frío antinatural. Los ojos estaban tan cerca ahora, su mirada penetrante alcanzando sus miedos más profundos. Justo cuando estaba a punto de tocarla, Elena tropezó hacia atrás, cayendo al suelo. Intentó levantarse, su cuerpo temblando incontrolablemente. La figura pareció dudar por un momento y luego, sin emitir sonido alguno, se desvaneció en la oscuridad. Elena quedó tendida en el suelo, jadeando por aire, su cuerpo temblando de miedo. No sabía qué pensar. ¿Había sido real? ¿Estaba perdiendo la razón? ¿O realmente había algo en esa casa que no podía explicar? A la mañana siguiente, Elena empacó sus cosas. No le importaba lo que dijera nadie, no podía pasar otra noche en esa casa. Mientras conducía, la casa se hacía cada vez más pequeña en el retrovisor, pero la sensación de ser observada nunca la abandonó. Sabía, en el fondo, que lo que había estado en esa casa, lo que la había estado observando, seguía allí afuera, esperando, vigilando, en las sombras.